Buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos? Una vez más estamos junto a ustedes. Para los que no me conocen, me presento, soy Nelly Urruzola, presidente del Centro Espírita Emanuel de la ciudad de Maldonado, Punta del Este. Integramos CEPA, la Asociación Espírita Internacional, y en esta intervención tenemos el honor, el gusto de invitarlos a todos para que a partir del 16 de mayo y hasta el 19 compartamos por los medios electrónicos todas las conferencias que estarán allí, hablando de espiritismo, hablando de cultura, hablando de estos tiempos que nos están empujando hacia un nuevo paradigma en que los espíritas estamos llamados a ser protagonistas. Veamos, escuchemos a hermanos espíritas con sus reflexiones en estos días y tratemos de expandir nuestra mente, expandir nuestro conocimiento, abrir nuestra conciencia. Por eso hoy vamos a hablar de conciencia, del espírita consciente. Sabemos que para que un ser humano esté consciente, tiene que dirigir su atención constantemente hacia el desarrollo de sí mismo, también hacia su entorno, manteniendo un cierto equilibrio entre sus emociones, sus pensamientos y su cuerpo vital, para así poder tomar las mejores decisiones en el presente, es decir, aquí y ahora. Yo no tengo estudios en psicología, por eso no puedo opinar desde un ámbito técnico o científico, pero sí pude informarme y leer que la conciencia en términos generales se define como la capacidad humana de darse cuenta de algo. Entonces, cuando nosotros podemos darnos cuenta, estamos teniendo un acto consciente. Estamos en un estado consciente, una capacidad que no es unívoca, sino análoga. Y nosotros sabemos, o consideramos los espiritistas, que el hombre es una combinación de materias que le permiten existir objetivamente y en un estado de abstracción compuesta de conciencia, de razón y de conocimiento. Esa composición humana nos generan una enormidad de sensaciones, de ideas, de conceptos, de concepciones. A su vez, nuestra conciencia nos permite pensar sobre algo objetivo. Nos permite pensar sobre algo abstracto, tanto a priori como a posteriori. Esa es la gran verdad de la ciencia. Eso es lo que para ellos se convierte en el conocimiento. Podemos afirmar que la transformación de la naturaleza, para que nosotros podamos volverla provechosa,
de un objeto en particular o de lo que fuere, tiene un valor positivo. Entonces, ¿a dónde está el problema? Si hubiera un problema, está en la concepción nuestra, en la concepción social, en la concepción económica, en la concepción del sistema legal, cultural, religioso, intelectual. Así con este comienzo, para que tuviésemos alguna noción de la conciencia, de nuestra propia conciencia, en este marco que le hemos dado, ¿no? Todos nosotros somos seres conscientes, todos nosotros somos seres integrales, ya lo dijimos, y un señor llamado Allan Kardec, hace 167 años, apuntaba ya a esto que hemos manifestado. Podía entrever el futuro de la humanidad, podía entrever de qué forma esa humanidad podía ser esclarecida, situando nuestras necesidades, nuestros objetivos, conscientes en la importancia del amor, la importancia de la caridad y la importancia de la práctica del bien. Estableciendo estos objetivos como factores de equilibrio del individuo para sus relaciones sociales y para sus relaciones familiares. Ha venido entonces el espiritismo a auxiliar a las personas para poder despertar la conciencia, para poder buscar la madurez espiritual, asumiendo la responsabilidad sobre nosotros mismos. Y así poder reconocer la importancia de la realidad espiritual en esta nuestra vida presente. Ahora, les voy a preguntar, y si quieren me pueden contestar por el chat. ¿Estamos nosotros dispuestos a asumir el papel que el espiritismo nos pide? El espiritismo nos facilita conocernos a nosotros mismos y requiere de nosotros tomar una decisión consciente de cómo desempeñarnos en esta vida presente y en el futuro. Nuestro comportamiento, que se refleja en nuestros actos, en nuestros gestos, palabras, pensamientos, deseos, son lo que nos constituyen como individuos. Y ese conjunto evidencia nuestras personalidades. Amigos, necesitamos despertar. Pero quizá no sepamos cómo despertar. ¿Y de qué manera despertamos? ¿Cómo despertaremos? ¿Solamente haciendo consciente nuestro origen de una forma lógica y racional? Todos tenemos que entender
en este siglo, en esta posmodernidad, que solamente el despertar de la conciencia nos permitirá la implementación de una nueva era para la humanidad. Esa era tan ansiada, la era del espíritu. Dice Allan Kardec que la fuerza del espiritismo reside en su filosofía y en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. Está escrito en el libro de los espíritus, en la conclusión 6. Por eso es necesario que asumamos nuestra naturaleza espiritual para que podamos construir otro tipo de relacionamiento en este plano terrestre. El espiritismo propone una nueva visión de la vida y del hombre, basado en esa idea fundamental que tenemos y que debe erguirse por sobre nosotros, que es el comportamiento del espiritista. Porque el hombre, el humano, es una unidad espiritual que debe desenvolverse interiormente para poder comandar su destino. No es Dios, no es Jesús, no son los buenos espíritus, no son los malos espíritus. Somos nosotros que debemos desenvolver a nuestro espíritu para comandarnos a nosotros mismos. Y ahí está implícito nuestro comportamiento. Entonces los espiritistas debemos convertirnos en pioneros en esta nueva visión de la humanidad, cambiando nuestro objetivo de vida, aportando a la resolución de las diferencias, aportando al relacionamiento entre las personas. Muchas veces, seguramente cada uno de ustedes, al menos yo me lo he preguntado muchas veces, es que hay diversos espiritismos. Y eso, esa diversidad que nosotros muchas veces vemos y nos rompe los ojos, siempre va a depender de la perspectiva que tengamos sobre este tema. Porque podríamos decir que hay tantos espiritismos como credos hay en el mundo. Por eso nosotros debemos diferenciar el espiritismo de las religiones. Sin embargo, amigos, queridos, el espiritismo es uno, es único y es universal. Es uno porque es el fruto de las enseñanzas colectivas de los espíritus. No es de nuestra propiedad. Fue generado por el mundo espiritual. Es único, sí es único, porque solamente ese mensaje de los espíritus fue codificado por un único hombre que se llama Allan Kardec. Hippolyte de Niza-Rivail. No hay otro codificador del espiritismo. Así que es único. Y por supuesto que es universal. Porque la idea espírita se basa en las leyes naturales universales que pueden ser comprendidas por absolutamente todos los seres humanos. Y ese ideal espiritista, basado en las leyes universales,
se ocupa profundamente de las ideas, no de las palabras, no de qué manera se expresan, no cómo se dicen, no cómo se adornan. La idea es la idea. Y si nosotros decimos que hay múltiples espiritismos, nos estamos apoyando en las palabras, en las diferentes interpretaciones. No estamos viendo la esencia, que es la idea espiritista. ¿Quiénes se aferran a las palabras? Los dogmas, los credos, que más tarde o más temprano se convierten en letra muerta. Y hay tantos dogmas y tantos credos como cultura existen en el mundo. Y esto no es malo, porque esto expresa la grandeza de la evolución de la humanidad. La posibilidad inherente que tenemos como condición humana de alcanzar la unidad por la diversidad. Unidos y diversos, unidos por el amor, por la caridad y por el bien, como dije en un principio. Porque el ser humano siempre ha expresado esta dicotomía. Y en vez de aceptarla como una cualidad esencial de nuestra propia naturaleza, tratamos de excluirla a la hora de expresar nuestra propia trascendencia. ¿Hay diversas interpretaciones del espiritismo? Sí, sí las hay, porque los seres humanos estamos dotados de nuestro libre albedrío, de nuestro libre pensar. Cada uno de nosotros es libre pensador y puede interpretar una idea como mejor le convenga, como mejor la comprenda. Expresarla con diferentes palabras, sin caer en el dogma, llevándola a un proceso de reconstrucción interno y profundo. Esta filosofía, amigos, nos consuela con la luz del conocimiento, nos esclarece con las comprobaciones científicas de los hechos y nos hace libres mediante la vivencia de las consecuencias. La doctrina espírita, además, nos enseña cómo espíritus inmortales que somos, esas relaciones que no son en absoluto ni nuevas ni recientes, porque son ideas, acciones y comprensiones que se perpetúan más allá de la muerte. Por lo pronto, nuestra responsabilidad se va acrecentando. Y las nuevas ideas nos van agregando responsabilidades. Y ahí tenemos que comenzar a pensar en nuestro entorno, en nuestra familia, sea la familia que sea, porque todos somos parte de este proceso, que nos está anunciando profundos compromisos. Pero cuando pensamos en nuestra familia, esta senda nos conduce inevitablemente a la conquista de la gran familia.
la familia universal, aquella que engloba a todos los seres humanos, a la humanidad completa, como hermanos. Para los que adoptamos, que hemos decidido por voluntad propia, por nuestro libre pensar, la doctrina espírita como filosofía de vida, el problema reside en resolver cómo vivir estos principios, hoy, aquí y ahora. Y cuando tomamos estos principios, estamos motivados a transformarnos moralmente como individuos, a expandir nuestra existencia en tiempo y espacio a través de la reencarnación. Pero vale preguntarnos, después de todo esto, ¿estamos conscientes del momento que estamos transitando? ¿Somos conscientes de por qué estamos aquí? ¿Hacemos conscientes los principios espiritistas? ¿Entendemos esto o hablamos de esto? La idea y la palabra. Entonces vamos a ver qué es conciencia. Conciencia proviene del latín conscientia y se define como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Ya lo dijimos. Conscientia significa literalmente con conocimiento. Conocimiento de nosotros, conocimiento de nuestras circunstancias. Planteado esto, ¿cómo adquirimos esa conciencia? ¿Cómo nos concientizamos de algo que tengamos totalmente interiorizado? Y eso que tenemos integrado nos hace ser. Eso es como somos. Ahora, para nosotros demostrar eso que somos, hacemos, vivimos. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos lo que hemos comprendido. Lo que hemos entendido. Lo que entendemos, lo que luego comprendemos, está regido por la atención que le ponemos a las cosas. El proceso de concientización comienza con la atención. Tenemos que caminar desde el no ser hasta el ser. Tenemos que transitar esa ruta. Una ruta de estudio, de profundo análisis, de profundos sentimientos y emociones que nos van haciendo atender ciertas cosas, que nos va primero a llamar la atención, luego quizá las vamos a comenzar a entender, para luego sí profundamente comprenderlas, o sea que comprendernos. Y ahí comenzamos a tener acciones
Y nos ha tocado vivir en un mundo plagado, azotado por plagas, por males, por problemas que nos afectan a nosotros y a la sociedad. Y bueno, ha de haber un camino para llegar a comprender. Si nosotros pensamos que Dios nos creó perfectos y vivimos con la angustia de nuestras imperfecciones, está errado. Debemos liberarnos de la angustia de la perfección. Así, conscientemente, poder plantearnos nuestra propia imperfección. Liberarnos de la culpa de la perfección. Dios no me hizo perfecto. No me expulsó del paraíso por mi imperfección. Dios me creó sencillo e ignorante. Entonces, desde mi propia imperfección, puedo comenzar a concientizar mis angustias, mis dolores, mis males, mis alegrías, mis felicidades. Porque ¿Por qué el mundo es tan violento? Porque hay una incoherencia entre el ser del individuo y el estar, el presente. De un individuo que tiene infinidad de caras, de aristas. Entonces comienza esa incoherencia a generar desprecio, humillación, maledicencia, irrespeto, descalificación, crueldad. Pero además esta incoherencia interior que podemos llegar a tener va anulando nuestro carácter. Solamente es la presencia de lo que somos. La presencia del ser no tiene presencia si no tiene carácter. Y la violencia, queridos hermanos, es la más grande manifestación de esa incoherencia, de la falta de carácter. También estamos enfrascados en un mundo tecnificado que nos incapacita, que nos mantiene mucha parte de nuestra vida en un mundo artificial, virtual se llama ahora, confuso, alucinado, desconectado de la realidad. Lamentablemente vemos cómo se suman personas que viven en el mundo virtual para no afrontar su realidad. Se desenchufan del momento presente que les está tocando vivir. Y así comienzan las patologías, se descontrolan, el consumismo, los vicios, el vacío interior, que debe ser llenado de inmediato por algo, no importa por qué. Entonces corremos tras de posesiones, de consumo, de derroche, porque en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Salgo, compro, tengo decenas de cosas amontonadas, que hace años y años y años que no las veo, pero las tengo. Salgo, gasto, hasta que me quedo sin dinero. ¿Qué estoy buscando?
Le estoy buscando un sentido a mi vida que no lo encuentro. Y si nosotros no tomamos conscientemente determinaciones que nos lleven a un cambio de comportamiento, lamentablemente continuaremos en la oscuridad espiritual, en una situación de autodestrucción, de deshumanización, sin plantearnos la solidaridad como una acción trascendente de nuestra vida. En lo profundo de nuestra conciencia, nosotros vivimos nuestro tiempo personal, pero también vivimos el tiempo colectivo. Y en ambos tenemos que percibir a los viajeros de todos esos tiempos, porque si no los vemos ahora, los vamos a encontrar más adelante. Los instructores espirituales le hablaron a Kardec de una nueva generación. Ya hace casi 200 años, 167 años, dijeron que había llegado el momento en el planeta de que hubiese una gran migración entre sus habitantes. De forma que hubo una nueva generación de espíritus relativamente más evolucionados irían sustituyendo a las generaciones más atrasadas. Decía que estábamos ubicados en un punto intermedio donde íbamos a asistir a la partida de una generación y a la llegada de otra. Y le decían a Kardec, que las generaciones que se iban y las generaciones que venían iban a poseer ideas y miradas totalmente opuestas. Y que iba a ser fácil distinguir a cuál generación pertenecía el individuo. ¿Saben por qué? Por la naturaleza de sus disposiciones morales. Y especialmente por sus disposiciones intuitivas e innatas. Está escrito esto en la Génesis, en el capítulo 18, capítulo Los tiempos han llegado. No voy a preguntarles si ustedes perciben esto en estos tiempos, porque es algo que convivimos con ello. Nuestra generación, mi generación y esta generación tiene ideas y miradas totalmente opuestas. O sea que es evidente que necesitamos organizarnos de otra forma, socialmente, colectivamente, individualmente. Necesitamos reconstruirnos conscientemente. ¿Y a dónde vamos a ir para tener una inspiración para reconstruirnos? ¿Cuál será nuestro modelo de referencia? ¿Podrá el espiritismo aportar algún tipo de orientación para alcanzar este objetivo? ¿Cuál es la función y el sentido esencial del espiritismo? Concientizarnos, concientizarnos de quiénes somos en realidad, revelar nuestra verdadera naturaleza, activando nuestras potencialidades, y tener la comprensión para poder reflejar nuestra naturaleza en nuestras acciones.
como seres humanos, como seres espirituales, nosotros estamos destinados a expresar en nuestro cotidiano, a ser lo que verdaderamente somos. Verdaderamente somos seres espirituales. Se lo puedo decir de otra manera. Debemos reflejar cómo somos dentro para traer aquí abajo, lo que es allá arriba. Tenemos que ser puentes, volvernos diáfanos, para poder convertirnos en espejos de la realidad espiritual. Ser espejos y reflejar la realidad espiritual aquí en este mundo, que no es lo mismo de traer el reino de Dios a la tierra. Es construir aquí en la tierra una vida que represente fielmente la estructura de los planos superiores del reino del espíritu. Tamaña tarea es la que tenemos por delante. Y esta tarea consciente se forma en un entramado de principios, de valores, de leyes y de referentes que deben estar impregnados de la energía espiritual. He escuchado al investigador, al referente espírita Paulo Enrique de Figueredo decir algo más o menos así. El espiritismo no se impone. Cada uno de nosotros tenemos el derecho de construir una nueva ciencia espiritualista que sea una opción para la humanidad. Pero el alcance gigantesco del espiritismo está en su contenido, que es transformador. Qué fantástico que en nuestras manos tengamos un agente transformador, que podemos transitarlo de acuerdo a nuestro saber y a nuestro entender, sin estar sujetos a nada más que a nuestra propia conciencia. La ignorancia es el peor flagelo que le podemos legar a la sociedad. Es fundamental, amigos, que dejemos de repetir los mismos errores. Es fundamental el conocimiento, la educación, porque ellos son las bases del progreso. Cuanto más instruidos, más conscientes vamos a estar de nuestro compromiso, que es abrazar el ideal del espírita, esa responsabilidad que vamos a ir adquiriendo con nuestro conocimiento. Porque esto es algo que va mucho más allá del hoy, porque no se crea ninguna sociedad si uno no tiene el compromiso. Y debemos vencer conscientemente el gran enemigo, que es el miedo. El miedo en un nivel inadecuado de conocimiento y de conciencia. Nuestro compromiso es con una categoría ética que va directamente ligada a nuestro nivel de conciencia. Es la vía de demostración que tenemos del conocimiento y de la conciencia adquirida. No hay ningún compromiso pasivo.
Compromiso espírita consciente es activo, fraterno, que integra un ideal colectivo, que va más allá de ese componente individual. Y por esa razón nos va a ser capaces de aportar aquello que jamás habíamos pensado que podríamos aportar. Acrecentar el sentido de la comunidad. El espiritismo debe tener una función importante, que es enseñarnos la verdadera naturaleza humana, cooperar sin la intención de perjudicar a nadie, entender que los deberes y los derechos son las dos caras de una misma moneda, que el sendero de la vida es de ayuda mutua, ayudándonos, estamos haciendo la mayor inversión, estamos invirtiendo en el progreso social. Eso nos hace dignos y el humano es digno cuando sabe qué es. La dignidad es una actitud nacida de la autoestima. Los espíritus le dijeron a Allan Kardec que todo aquello que hagamos es útil para el trabajo. Recordemos a la gran Amalia Domingo y Soler, cuando decía: yo antes me quejaba de todo, después de conocer el espiritismo, solo pienso en trabajar. Esta forma de vivir nos va a ayudar a adquirir conciencia, nos va a dar responsabilidad espiritual, nos va a ennoblecer, nos va a despojar del carácter que tenemos competitivo y vamos a dejar de ser tan presumidos como humanos. Tenemos que ser realistas, queridos hermanos. Tenemos que hacer lo imposible. Aquel eslogan de la Revolución Parisina de 1968. Seamos realistas, hagamos lo imposible. Si nosotros lo creemos, lo haremos. Ahí está el secreto de la fe. Debemos convertirnos los espiritistas en un grupo de presión social con cero violencia a través de nuestro comportamiento. Debemos mostrar nuestra visión respecto al humano y a la vida. Debemos anteponer nuestra visión ante los materialistas y ante los espiritualistas, porque ella es diferente, es espiritista. En definitiva, el espírita consciente es un hombre de bien. Y el verdadero hombre de bien es aquel que practica la ley de justicia, de amor y caridad en su más grande pureza. Si pregunta su conciencia sobre sus propios actos y honestamente asume sus errores. Razona si no le ha hecho daño a nadie, si ha hecho todo el bien que ha podido y si ha despreciado alguna vez la ocasión de ser útil. En fin, si ha hecho a otro todo lo que quisiera que hayan hecho con él. Muchas gracias. Gracias por estar, gracias por compartir conmigo
estos momentos donde todos estudiamos, todos reflexionamos, todos aprendemos algo más. No tengamos miedo de hurgar en nuestra conciencia. Encontraremos lugares que no nos gustan y otros que nos van a encantar. El espiritismo viene a hacernos ese desafío. Graças, muito obrigado. Sempre é refazedor, né? Renova. E tu trazendo a fala da escritora hispânica ali, depois que conheci o Espiritismo, eu só sei trabalhar. E trabalho chega a ser uma poesia, porque não cansamos, não nos esgotamos e, sobretudo, não nos quedamos raivosos. Né? Eu sempre fico a observar, e quando a gente quer tomar frente pelo ego, pelo orgulho, bom, às vezes eu tenho um amigo que ele diz: cala a boca, Flávio. Cala a boca, porque como a gente às vezes se comunica muito, às vezes o falar te prejudica. Então, assim, Nelly, muito obrigado. Hoje nós tivemos uma participação do México, da Espanha, do Uruguai, do Brasil. Tivemos aqui o Wagner, que é aqui da minha cidade. Então, assim, várias pessoas, a Rádio Montevidéu. Então, olha, foi rico. Então, é importante... Muito obrigada, muchas gracias a mis hermanos uruguayos, mexicanos, brasileños. Colombiano. Gracias. Colombianos, María Ligia, beso inmenso, Anabela, María Dolores, Warner, Edina de Brasil. Sí. Bueno, a todos los abrazo y los invito a pensar. Irma Rosa de México. Esto, de Acapulco, ¿no? Sí, Ana de San Pablo. Olha, no, Anita de Uruguay, Ana Robles. Bueno, gracias a todos por estar, porque podemos pensar juntos. A todos los que conozco pienso que en este momento están preguntándose y pensando, porque son seres amorosos, seres racionales, seres libres, que piensan, que opinan, que se forman sus propias conclusiones. Es el mejor regalo que le podemos hacer al espiritismo. Perfeito. É o nosso esforço em dar materialidade de um ensino que é sutil, que é para nós viver, para nós introjetar. Ou seja, né? A gente, quando respirar, o nosso ar demonstrará de onde viemos e para onde vamos. É mais ou menos assim. Então, agradeço a todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco. Eu vou fazer um pedido aos irmãos e irmãs que orem por este canal para que a gente consiga prosseguir despacito, mas sempre buscando divulgar e oportunizar livres pensadores para apresentar o que de real é o ensino espírita, né? Então, a gente agradece, Nelly, mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Aos irmãos, ao seu canal. Nosso boa noite, nosso abraço, fraternidade e paz.